por favor de grabar. ¿Ya está grabando? No. Sí, ya. No, a mí no me aparece. ¿Qué? Usted tiene un programa especial. Sí, es que por Meet, ¿dónde queda? Pero ¿por dónde queda? Ahí en los tres punticos Sí, pero ¿dónde queda guardado? en Google, creo. La configuración. No, no deja grabar. ¿Dónde? Pues de pronto porque usted no es el anfitrión. A ver, trate usted. ¿Por dónde es que es? Configuración, Ese es el que digo que se puede. video. Antes nosotros cuando definíamos, cuando definíamos una variable normal de una sola dimensión, definíamos una variable, por ejemplo, dato, y decíamos que era numérica. ¿Sí, no? Esto es una variable de una sola posición, que es como decirle a Excel que nada más voy a tener en cuenta, que nada más me creo un espacio en memoria en la que voy a guardar un cero, ¿sí? Pero yo quiero guardar los números, no sé, 10 números, entonces yo puedo crear una variable tipo numérica de 10 posiciones. Entonces le doy acá dato, acá, si se podía, quería que no se podía, si se puede, dato, para decirle que es un arreglo, o sea que tiene dimensiones, eso quiere decir que pues es de X tamaño. En este caso, entonces, yo, por ejemplo, puedo ser de 10 posiciones. Entonces, le voy a decir, créeme una variable que se va a llamar dato, que es de 10 posiciones y que va a ser numérica. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué le estoy diciendo? Antes mi variable se llamaba dato. Y estaba guardando solo el valor 0. ¿Sí? Ahora le estoy diciendo que dato va a tener un subíndice, que le va a decir que en la posición 1 tiene un 0. Y aquí se puede ir avanzando. En la posición 2 tiene el número que yo quise, no sé. Para confundirlos, pongámoslos en desorden para no confundirlos. Y así está el número que yo quiera. En este caso, ¿lo definimos de qué? ¿De 10? De 10. Lo definir de 5 para que el profesor no se canse de digitar. Ya. Entonces tenemos una variable de dato de 10 posiciones. Que inicia en 0. ¿Sí? Puede iniciar el número que se dé la gana. Pero, Bueno, sí. O sea, el indicador de donde estoy parado, sí. Lo que pasa es que estaba mirando ahorita y acá en Raptor, como para que la gente no se confunda, arrancan uno. Pero sí es verdad lo que dice Cami. ¿Se acuerda que cuando yo lo grafiqué en el tablerito, les dije que un arreglo, si yo definía un arreglo, por ejemplo, de 5 posiciones, él en verdad era de 6 y no era de 5? sí. Yo defino un arreglo de 5 posiciones. La posición, él va a arrancar desde la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4. Y en la posición 5 no voy a poder ingresar ninguna información. Formato de la celda. Botes. Esa. En la posición 5 yo no puedo ingresar ninguna información porque la posición 5 es la posición de memoria donde él guarda, es como un apuntador a todo el vector, donde él guarda la información de que esto en verdad es un vector. Entonces él arranca en verdad en programación, en todos los lenguajes de programación, él siempre arranca en verdad desde 0. Entonces va desde el 0, 1, 2, 3, 4. Y la posición 5 en verdad no existe, pero sí son 5 posiciones porque vamos desde la 0. Entonces desde la 0 hasta la 1, 2, 3, 4, 5. Pero acá en Raptor funciona distinto y me imagino yo entonces que es al revés.
y que la que está guardando la información en memoria es la posición 0, como para que la gente pues no se pegue la perdida, porque a veces para muchos es muy difícil pues coger el concepto cuando ven que todo arrancas en la 1, en la posición 0 y no en la 1. La gente dice, ay no, en verdad nada más es porque yo definí un vector de 5 posiciones y nada más puedo ir hasta la 4, pues porque arranqué en 0. La posición original es la 0, la inicial, ¿sí? Pero acá en Raptor es así. La 0 es la que estaba como guardando la información en memoria y de ahí en adelante se van las posiciones. Pero en verdad, en la gran mayoría de lenguajes de programación, la última es la que guarda la información en memoria y las otras son las que yo tengo de trabajo, ¿sí? Entonces, lo que Sí, estamos haciendo es eso. Entonces, por ejemplo, acá definimos cualquier número, tan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un programita. Yo lo hago acá para que entiendan un poco más. Eh, Voy a recibir, voy a crear, por ejemplo, ya creé los dos que tengo acá y voy a hacer un programita que haga esto que está haciendo mi Excel, que es recibir un dato, el que sea, ¿sí? Y mostrarlo en una sola posición, y la otra es buscar, recibir las 5 posiciones de un tipo arreglo y que me muestre la información que tiene cada una de esas 5 posiciones. Entonces ya las definimos, ahora los voy a recibir. Para recibir el tipo dato normal, pues es igual de fácil como siempre aprendimos. Entonces, bueno, ambas se llaman igual, entonces no puedo tenerlas igual. Esta se llama datos, la tipo vector con S. Y la normal de una sola dimensión, como la de acá, la vamos a dejar así normal. Dato y datos. Ahora vamos a decir que ingrese dato, ¿sí, no? Ah, yo estoy poniendo eso en output. Qué bestia. Es un input. Con el input. Ahora sí. Eso. Ingrese el dato. Sí. ¿Qué va a poner? ¿A qué variable lo va a guardar? Mi variable dato, ¿sí o no? Y para poder recibir todas las posiciones de mi variable datos, pues necesito recorrerlas todas. Entonces, pues si necesito recorrerlas, más normal es que declare un contador que me va a permitir recorrerlas. Vamos a poner i, va a arrancar en 0, ¿cierto? Y vamos a hacer un ciclo. ¿Para qué? Para que el ciclo me permita ir desde la posición 1 hasta la 5. Entonces él me va a decir ingrese el dato 1, ingrese el dato 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces acá le vamos a poner output. otra vez pues un output, gracias. Acá le vamos a poner entonces el input, lo mismo. Ingrese info a datos. Entre paréntesis para que lo entiendan. Y más i, ¿cierto? Más paréntesis al 92. ¿Sí o no? Aquí decimos datos en su posición. Entonces, acá le ponemos la carretica, ingrese datos en la posición 1, ¿cierto? Y acá, ¿qué decimos? ¿Dónde vamos a guardar la información? En la variable datos, pero pues yo no le puedo decir ingréselo solo en datos, porque pues él no va a saber a quién le estoy haciendo la asignación, porque va a ser como que yo en Excel le diga, métala a datos. Pues vea que datos tiene 5 posiciones. No va a decir, ¿a cuál posición? ¿Sí? Porque vea que, es que el datos no es como dato que solo tiene una posición, sino tiene 5, porque yo la definí que es de 5. Entonces tengo que indicarle
en qué posición estoy parado. ¿Y quién me tiene el conteo de las posiciones? Pues la variable contador que yo definí, que en este caso es i. Entonces él es el que me puede decir en dónde estoy parado. En este caso arrancó mal porque acuérdense que yo les dije que arrancan y yo lo arranqué en 0. Entonces arranca en 1. Entonces arrancan i. Listo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Incrementar mi contador. ¿Sí o no? Entonces, Déjeme ver cómo definió la que tiene que ingresar. lo que dice es el chino, le ponemos un poquito más. ¿Listo ya? Así se ve mejor. Sí. ¿Cómo definí este? Vean. La carretica ingrese información a datos. Acá va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5. Ahí va a aparecer la carretica contándose. Y en el get, pues nada, igual como antes. Datos, lo único que ahora se pone entre corchetes cerrados. La variable que me tiene mi posicionamiento. Espérenme un momento. ¿Qué me está escribiendo la patrona? Listo. Listo. Entonces, para obtener, o sea, capturar la información en un vector, necesito recorrer el vector, ¿no? Hay que tenerlo claro, necesito recorrerlo porque no es igual que una variable plana como lo es dato, la que yo tengo pues solo una dimensión. En datos, como es de varias posiciones, yo necesito recorrerlo. Entonces tengo la variable que me permite recorrerlo, que es i, que i es la que me va a decir, la que va a ir sumándose 1, 2, 3, 4, 5, y la que me va a permitir decirle en qué posición estoy parado. Hago el ciclo para poderlo ir sumando. Entonces, ¿dónde va a parar el ciclo? Cuando pues i sea igual a 5, ¿cierto? I sea igual o mayor que 5. Hasta ahí voy. ¿Sí? Entonces, cuando i sea... Pero ahí la embarró, creo. No debe ser mayor a 5, sino a 6. Y mayor igual, ¿no? Porque si llega a 5, sí, porque arranco en... No, no. mayor a 5, ya. Porque el 5 lo cuento. Si lo he hecho bien. Bueno. Claro, sí, porque entra 1. ¿Sí o no? Mm. 3, 4, 5. 5 sigue siendo... O sea, en la anterior no entraba. 1, 2, 3, 4, 5. Mayor o igual, Cami. Si lo estaba corrigiendo. Mayor o igual, porque si lo dejo mayor a 5, me va a preguntar 6 datos. ¿Sí? ¿Sí me entiende? ¿O no? Más o menos. O sea, recuerde que en este ciclo, en este tipo de ciclo que tenemos acá, siempre va a entrar. Siempre, siempre. Entonces entra, yo arranco en 1. Entra y me dice, ingresa el dato 1. ¿1 es mayor que 5? ¿1 es mayor o igual a 5? No. ¿Sí o no? 2. ¿2 es mayor o igual que 5? No. 3. ¿3 es mayor o igual que 5? No. 4. ¿4 es mayor o igual que 5? No. 5. ¿5 es mayor o igual que 5? Sí. Me salgo. Antes decías que si 5 era mayor a 5, no. Entonces me pide el dato 6. Ahí va a haber problema. Sí. Pues ya voy a comprar algo, mi amor. Porque si llegué con hambre. Entonces, antes sí estaba mal. ¿Ah? Ahora sí, ya, ahí está. Igual a 5. ¿Sí o no? Entonces ahí me va a permitir recibir 5 posiciones. Entonces ahí ya lo estoy recibiendo. ¿Sí o no? Si lo corremos así, vamos a recibir 5 posiciones y acá las vamos a ir viendo si quiere. Entonces, corrámoslo. Entonces ya declaramos en memoria acá esto nos va mostrando qué se ha creado, ¿sí? Entonces podemos ver que ya se creó una variable dato que está inicializada en 0 y ya se creó una variable datos, ¿sí ven?
que acá nos muestra corcheticos indicando que es tipo vector, ¿sí? Que es un arreglo de 5 posiciones. En la posición, en todas la inicializamos en 0, que fue lo que dijimos acá. Pónganle a todo 0. Entonces, si ve posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. A todo me le puso 0. ¿Sí? Entonces acá ya me dice ingrese dato, que es esta. Entonces a esta la pone un 9. Ya, vea, ¿sí? Acá ya me puso la información de dato, ¿sí? Ahora vamos a llenar datos, que es la que tiene posiciones y la que tenemos acá. Esta que tenemos acá. Entonces le vamos a decir que a la posición 5 llenémoslos del 5 para atrás. Entonces la posición 1 va a tener un 5. Ya vemos, ¿sí? Posición 1, un 5. ¿Sí? Posición 2, un 4. Un 4. Posición 3. Posición 4, ponlo en 2. Y por posición 5 iría 1. Ahí está, ¿sí? El programa fue recorriendo. Entonces él dijo, este inicia en 1. Entonces me dice, ingrese la información de dato. Ingrese la información de dato en la posición 2. Y ahí, ni miré el mensaje, pero creo que ahí sí iba diciendo en el transcurso del mensaje. Ingrese datos, sí, sí. Y acá sí he mostrado yo decía. Ah, sí, ve, así. Ingrese información en datos 1. Le va a mostrar también la posición, como yo lo fui. Pongan 9. Les voy a poner 9. Aquí está, la posición 9. ¿Sí? Ahora sí, Los dos, sí. ingresen la información en datos 4. Entonces un 6. Y acá un 8. No. ¿No? No, pues yo le dije que para qué estaba borracho. ¿Y el Camilito sí? No, aquí está. ¿El Santi? Sí. ¿Y no le avisaste al negro? Sí, Orlando está acá también. Listo, listo. Entonces, ya ahí ya vemos cómo es un ciclo. O sea, cómo es un ciclo que me permite recorrer un arreglo, ¿sí? Entonces, ahora el ejercicio sería hacer un mismo ciclo, pero que nos muestre. Ya todos vimos cómo es el programa que lo recorre y me permite capturar la información. Entonces hagamos uno mismo, pero que nos permita capturarlo y después mostrarlo acá en consola. Bien, pues. Uy, no, pero espere. Déjelo así. Pero Camilo es un ciclo normal. Inicia un contador, lo va sumando y ya. Qué bruto. Pues yo póngale 0. Pues yo pienso ponerle Ponerle 5 output. Ya, ahí está. Ay, no. Les voy a dejar en pantalla. Entonces, el que permite recorrer el vector. Ahora tienen que hacer este mismo programa, este mismo tal cual, porque necesitan capturar la información. ¿Sí o no? Sí. Y otro, o sea, adicional que me lo muestre, porque este no me muestra, no me muestra la información. Este porque lo estamos viendo acá, pero si yo escondo este, bueno, no tuviera esta vaina, pues no veo la información. Necesito que en consola me lo muestre. Sí. Obvio. Déjeme ver. Perdón. Ese es el programa de abajo está al fin. No, es que, no, arriba. Es que quiero ver cómo. Esos corchetes, ¿cierto? El de datos. Sí, no lo saben sacar al 91 y al 92. 93, digo. No, yo no tengo. Tengo. No tiene algo. Sí, conchi. Entonces no sé en su teclado Ya. cómo lo Conchi. saque. ¿Comprar algo que no has sacado del mercado, ya hecho? No, porque no he retirado. Lo que le dio Tampoco ayer la tengo. Cris. No, hacer los ahorros del talleres. Usted va a traicionar echándose con la abuela, ¿no? ¿Quieres algo tú? No. ¿Ah? Sé una arepa con huevo. No sé si era para hacer un bislito. ¿Qué hay que traer jamón, queso y todo eso? Hay que hacer cosas muy ricas. ¿Usted qué?
Pues se lo trae, pero cuando había una. Ah, dos. Entonces, que sí. Venga, tres. Entonces, que sí, que sí. ¿Cuál? La mía. No, papi, no lo voy a bajar todavía. ¿Cuánto hace que le dio? Cuando llegó, le comió ahí mismo. ¿Será que ya era? ¿Será que lo bajo de una vez o ahora? Si quieres. O prefieras. Ay, es que me encarto. No es que vaya a subir las que un montón de cosas, solo va a subir queso. Pero mejor cuando comamos, ¿no? Como quieras. ¿Listo? ¿Listo? No, Todavía no. No, espere que tal. es Es que esto esto es un corchete. Esto es más más y más. ¿A dónde abajo? No, todavía no, bebé. En el input, después del loop. ¿En el input? Ah, sí, pues ¿para qué? O sea, esto es la carreta. Recuerde que toda la carreta, lo que ustedes quieran escribir en carreta, tiene que ir entre comillas, ¿no? Entonces, ingresa Sí. información de datos. Entonces yo pongo entre comillas datos, corchete y cierro comillas. Le digo a eso concaténemele el valor que tiene i para ir diciendo datos 1, datos 2, datos 3, datos 4, como i es el contador. Entonces como concateno más la variable que necesito concatenar y al final le digo a eso también concaténemele un corchetico para cerrar. Entonces por eso ustedes vean que iba diciendo la pantallita ingrese datos 1, datos 2, datos 3. Eso es lo que hago acá. Esto es carreta, si quieren ni lo ponga, pues. Eso es para que la Pero Pero carreta eso sea está bonita. bien saberlo porque, pues, para que quede quede uno bonito. bonito, Exacto. ¿no? Eso es para que la carreta sea bonita. Eso es maquillar, carpintería y por ahí. Eso es lo que en programación es como carpintería. Ayer sirvo más que usted se la comió en posillado. Santilla, ¿Santi ya acabó? ¿cómo? ¿Cómo? Pues Pues sí, sí, la la idea idea es es hacer uno similar, similar, pero pero que que lo lo imprima imprima en en pantalla. pantalla. ¿Listo? ¿Ya? El Santi, Santi, ¿qué ¿qué estamos estamos haciendo? haciendo? Que hacer el mismo pero que imprima en pantalla. O sea, que primero reciba los 5 valores y después imprima en pantalla. Déjeme Déjeme ver, ver, por por favor, favor. ya lo último bajé. Entonces no hay nada, al final es el fin del programa. Listo. Entonces que Entonces al que al final final muestre los muestre los 5. 5. O sea, ¿cómo sería? Vea, se los digo. Aquí está Sí, no, 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 espere, espere, déjeme, déjeme, Ah, bueno. déjeme déjeme pensar, pensar, que yo que yo creo que creo que tengo. tengo. Se me corre el programa. Ya.
Que muestre los dos, ¿no? Tanto la variable, o sea, el dato plano como el arreglo. Para que vean la diferencia de que un dato plano se puede imprimir común y corriente y un arreglo necesitan indicarle eh, el subíndice. Esto se llama eso se llama subíndice. Decirle en qué posición estoy del arreglo. En la 1, en la 2, en la 3. ¿Cuál de todas las partes del arreglo necesita imprimir? Creo que ya, vamos a ver. Voy a correr. Ay, yo estoy mirando la pantalla. Sí. Uy, ya me botó el root. ¿Ya se le tío? Sí. Listo, Orlando, sí entiendes cómo funciona un ciclo, Orlando? Pues bueno, ya un ciclo ya lo hemos visto. Es cómo funciona más o menos un arreglo. Estoy analizando acá, pero bueno, como es un nuevo tema, Sí. todavía estoy masticando apenas. Pero yo creo que con el Excel queda un poquito más claro, además que él también acá lo muestra, ¿no? O sea, aquí muestra que la variable que antes definíamos era de una sola posición, mientras que acá sí lo muestra, que son 5 posiciones porque lo definimos que es de 5. Arriba que colocaste datos, ¿cierto? Arriba es dato, que es esta que está acá, esta que solo tiene un 9, ¿sí ves? Y después pongo datos, que es esta, que tiene 5 posiciones, porque yo le dije acá que es de 5. ¿Sí? Entre llaves, entre estas llavecitas planas, va el tamaño del vector. En este caso yo dije 5, por eso él crea 5 espacios de memoria. Yo acá le puedo poner 100 y él va a crear 100 espacios de memoria. Ya sé por qué me toteó, se me toteó. En el input después del loop, explíqueme por qué le puso datos y Lo puso solo con datos, ¿sí o no? Y Ah, se me parcero, pues reventó. porque usted le está diciendo imprímame datos y resulta que datos es todo esto. Entonces él le está diciendo, listo, le imprimo datos, pero ¿qué posición? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Yo no puedo imprimirle todo acá porque usted me está diciendo imprima una variable. Y resulta que esta es una variable compuesta de 5 posiciones. No le puedo imprimir todos los valores en pantalla. O sea, ningún lenguaje de programación le va a mostrar 5, 8, 9, 10, todos los valores así pegaditos. No, ninguno. Porque usted necesita decirle qué espacio de memoria necesita mostrar. Por eso se le toteó. Usted nunca una variable que sea un arreglo, usted la puede manejar sin decirle en qué subíndice está. ¿Sí? Siempre que usted vaya a hacer referencia a una variable que sea arreglo, en todo lado tiene que indicarle el subíndice. Entonces, que en la posición 2, guárdeme un 8. Entonces, le pone datos, subíndice 2, guárdeme un 8. Muéstreme ese 8, datos, subíndice 2, para que me muestre el 8. Entonces, por eso le dice muéstreme datos en la posición i. ¿Qué valor es i? Pues en este caso 1. Entonces acá le va a decir. Entonces el programa que estamos viendo dice, créeme una variable de datos de 5 posiciones y a todas póngale un 0 al inicio. Después dice una variable contador que arranca en 1 porque 1 es la primera posición que tiene el arreglo. 1, por eso i. Y le digo, en la variable datos, ingréseme la información a datos 1. Entonces le digo, lo que estoy recibiendo, guárdemelo en la variable datos, en la posición i, que qué valor es i, 1. Entonces, por eso guardo un 9. Y después me dice, 1 es mayor o igual que 5, no, sí o no, entonces le suma. Entonces ahora es 2, porque le suma 1. Y dice, ahora, lo que estoy recibiendo, guardo en la posición 2, porque i ahora es 2. Y así sucesivamente, hasta que recibe los 5 valores. ya lo corrí, pero no me imprimió el 1, Es que imprimió el 2, 3, 4 y 5. O sea, yo lo, sí, tienen que quedar duchos en ciclos porque, mira, les muestro por encimita cuál va a ser el ejercicio que les voy a poner estos días.
Y lo tienen que hacer ustedes porque ya lo hice. Porque yo lo hice para ver si se podía. No digan dónde queda esto guardado. Santi Santi ya lo hizo y le gané a Santi. Santiago ya lo debe haber hecho hace rato, si era mogul. ¿Cómo? Santiago ya lo debe haber hecho hace rato, ¿no? No, no, acabado. Uy, le gané. Pues porque Porque tenía tenía ventaja, puntos. yo no sabía que estábamos haciendo cosas. Ay, ¿cómo se hace? Pero es que igual uno... O sea, porque no pone uno tiene atención, que dejarle Santiago. ventaja. Porque no Pues pone Es que atención. si uno está corriendo contra una tortuga, pues la deja avanzar como 3 yardas. Y ya Y ya después ahí después sí ahí le sí hace. le hace. Para Para no no andar luego. Luego dicen que uno es un presumido, que acabarla. No, hay que hacer las cosas. Vean, vean Cami, cuál es el ejercicio final de ciclos y vectores. Ush. Pantallazo. Ese es un ahorcado. Uy, no. Así no lo ve. Ya. Uy, no, demasiado. Le voy a decir, ingrese la, Para la- cómo es más o menos. ya. Usted define un tamaño. Tin. Vamos a buscar la palabra cat. Tin, 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 y comienza a declarar todos los arreglos que necesita en memoria y dice ingrese la primera letra de la palabra. Tin. La segunda letra. La tercera letra. Hay un modo de correrlo sin que muestre todo este modo de ejecución, pero a mí ya se me olvidó por dónde era. Ese día lo miré. Y acá imprime en consola. ¿Dónde está la consola de esta mondación? La primera. No, esta no es la consola mía. Hay otra porque mi consola muestra. Ah, ve así. Palabra a buscar. Tiene 3 posiciones y muestra. ¿Usted qué ha hecho? Tiene 2 intentos por cada letra. Entonces tiene 6 intentos porque la palabra es de 3 letras. Entonces era canción. Le voy a decir, búsqueme la A ver si la A está. Si mamá busca si la A está dentro de las 3 letras. Tin, tin, tin. Muy lento porque pues recorre todos los vectores. Debería haberlo ejecutado en el otro. Dice, ingrese la letra a buscar, le quedan 5 intentos. Y me muestra si ya encontró la A. ¿Sí que encontró la A? Oh, muchi. La verdad es que me late. Es un ahorcadito. Y ahí va mostrando. Este no es. Es este. Sí. Ahorita vamos a ir viendo sumatorias, ordenamiento, para que al final puedan hacer el ejercicio de buscar dentro de un vector. Y al final dice, felicitaciones, ganaste, encontraste la palabra cat. Oh, majo, muy sí. Nos va a poner a programar en forma. Obvio, popis. Tienen que abrir la mente. Entonces yo ya muestra a Camilo entonces. ¿No? ¿No digo que ya estaba? Pues porque yo me puse a ponerle los mismos números y me estás botando las casillas. ¿Sí me entiendes? Ah, o sea, si pone otros valores que no sea 1, 2, 3, 4, 5, le está votando No, 2, 3, 4, 5. error. Ajá, exacto, me bota 2, 3, 4, 5. A ver, foto y le digo qué es lo que tiene mal. Pues, si O ya quieres, lo yo encontró. ¿Ya lo encontró? Ah, bueno. ¿Qué pasó, mi vida? lo comparto. Tiene set. Sí, si quiere.
Ah, Lo cerró y no guardó. Sí, Camilo es una wea. ¿Y en serio no guardó? ¿No lo había guardado antes? no. Sí, creo que sí. Espérenme, ya miramos. Qué hermosa hueva, decían. Qué hermosa hueva. Esto es antifoto. A ver Yo si lo vi está. como distinto, pero yo creo que vale la pena. Sí, foto. No, o sea, algo que se tienen que aprender. No, en programación nunca hay un solo modo de hacer las cosas. Es más, ahí es donde los profesores de programación se dan cuenta que uno se copió. Porque si uno hace un ejercicio en verdad, pues ahorita porque estamos haciendo ejercicios mogollos, pero un ejercicio más complejo, todos los códigos son distintos. Todos. Porque todo el mundo soluciona los problemas de diferente modo. Entonces en programación nunca hay un solo modo de hacer las cosas. No. Merece. ¿Cómo es que? Ofrecer. Información. Datos. Datos, corchete abierto, comillas, cierra, más la variable contador, que en este caso es i, más comillas, cierra, corchete, comilla. Más y más comillas. Cierro corchete y cierro comillas. ¿Sí? Y no sé si estaba buscando la raqueta para matar a un monstruo que me dio un maldito mosco. Ya, ahora sí. Ah, es que no está compartiendo, Cami. Ay, yo no he visto la foto de Santi. Yo lo hizo con E para Colombia, E. Pero distinto en que yo lo veo igual. Él es así. ¿Qué va? Eso es, a ver, corchete, comilla. Eso, sí, esto es. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En el enunciado? Pero eso es más como estético, ¿no? O sea, Pero ahí veo dato, corchete, comilla. un más, una i, Más un comilla, más. corchete, comilla. Ajá. Sí, pero ya se lo escribo acá. ¿Dónde está? Entonces está acá. Tan. Es para que salga ahí el enunciadito de. Ahí está Orlando.
Me perdí, Santi, esa pregunta. O sea, o sea, que cuando en el programa uno dice yes, ahí es donde reinicia el uno, ¿no? O sea, el i. ¿Qué? ¿Dónde dice yes el programa? O sea, la pregunta del loop. Ah, ok, sí, ya. Sí, ya te entendí. Sí, exacto. Después sales del primer, apenas sales del primer loop, ahí lo reinicias y sale. Ah, ok. Nada más fácil. Ya, ya. Es que es para que no se aprendan, o sea, no se compliquen la vida, porque si uno utiliza diferentes contadores cuando son dos cosas distintas, digamos que como estamos recorriendo solo un vector, ¿sí, Santi? Entonces, en programación uno acostumbra a, por cada vector, crear un contador, ¿sí? Pero como es el mismo vector, pues no es bueno crear un contador para capturar la información y otro para mostrarla. Con uno solo puedo hacer las dos. Y hace dos para otro contador, para otro vector, si fuera necesario en este caso. Ah, ok. O uno hace los dos utilizados, dos contadores, cuando ahorita estamos viendo vectores, pero cuando uno ve una matriz ya, por ejemplo, es la hoja completa de Excel. Si ustedes ven, esto solo tiene hacia un lado, hacia la derecha. Una hoja de Excel tiene filas y columnas. Así ya, eso también se puede definir acá, una matriz, donde yo le tengo que decir columna tal, fila tal. Hay uno utilizados contadores. Tío Camilo. Sí. No sé por qué. A ver. ¿Eso es qué? Ahí es donde lo está mostrando. Sí. Los datos son, ajá. ¿Y qué es? Suma la variable datos Sí. y entre corchetes y, pero me muestra no me muestra nada. Que ya lo puse así y me botas esta parte. ¿Qué le mostró? Es que eso está muy no sé, no canso de esperar yo. Ah, porque tengo abierto el chat. Ya. Y anclemos a Camilo acá. No puedo coger esto, no. Los datos son nada y nada. ¿Sí o no? Ujú. Ah, eso sí. Camilo puso, los datos son más datos, corchete. Sí, yo lo veo bien que así sería el put. ¿Será que hay algo a nivel de... Córralo y miramos a ver qué pasó. Ah, no, Camilo, pero... Bueno, eso no era lo que yo quería. Yo dije primero capturarlo y después muéstralo. Usted lo está capturando y mostrando al mismo tiempo. Pero bueno, córralo y miramos por qué se lo está toteando ese put. No, pues ahí no se me totea, No le muestra nada. no le muestra nada. Ajá. Bueno, córralo y miramos. Es Porque porque no lo le está captura mostrando. un número, luego suma y todavía no ha capturado el que está mostrando. Ah, sí, no le está mostrando nada por eso. Lo hiciste en el orden que no era. Primero tienes que poner el output y luego ahí sí sumas el Baje. contador. ¿Tiene el contador antes de? Sí. Es que se ve muy chiquis. Ah, sí, vea. Ahí está Camilo. Es que por eso yo le dije, primero súmelos. Primero captúrelos y después los muestra. No capture y muestre.
Lo puede parar Sí, ¿Cómo? con el cuadrado. con el stop arriba, al lado del play. Ah, ya lo vi. Pero se entendió, Cami, por qué. Sí. Está incrementando, hasta su contador lo está incrementando, entonces ya está apuntando en memoria a otro lado. Pero pues ese no era el ejercicio, chico. No era ¿No? capture y muestre, era capture y después muestre. O sea, capture los 5 valores, dije yo. Y después de Al que tiempo. capture los 5. No, sí, exacto. Y después los muestra los 5. Mire. Pero no muestra el El último. último. Porque usted está Por pues, eso, porque se porque usted, cambió. exacto, usted está mostrando después de su condicional de salida. Por eso solo muestra 4. Porque llega al 5 y se sale antes de mostrar. Por eso yo le iba a poner 6 y usted me dijo 5. No, eso no tiene nada que ver. Primero que todo, Pero entonces vas a sacar 6 datos. va a pedir 6 datos, chino. No, ¿a qué no? Claro que sí. Hágale, hágale. A ver, nos va a enseñar. A ver, Camilo, enséñenos. Mira, les va a enseñar. Mire, Uno. acá, 1. Se le va a totear su programa, se sabía porque la posición existe. 8. 7. ¿Están nerviosos? Porque ya casi van a tener. No van a tener. No, nervioso no, se lo va a totear. Pónganse nerviosos. Mire, después de este número, va a tener la razón. Ah, Ingréselo y se le va a totear. Es que Ingréselo. No, esa grosería ni se totea. Vea, ahora a la izquierda, ¿por qué no se toteó? Sí tiene. Ahora a la izquierda, Camilo. Se le pidió 6 datos, pero ahora a la izquierda donde dice datos. Ah, ¿creó en memoria algo más? Ah, sí, qué le grosería. borró uno. No, le creó la posición 6. Ah, no, porque Bueno, le había puesto uno. en el lenguaje de programación de verdad se lo hubiera toteado porque la posición 6 no existe. Porque el datos es de 5, si ve que arriba usted lo tiene definido de 5. sí. La posición 6 no existe. Él le creó la posición 6, que es distinta. Pero sí hubiera sido bueno que le enseñe que se le totean las cosas. Que les dé la bienvenida al mundo real, donde las cosas se totean. Pero Camilo, ese no era el ejercicio. Ya ahora sí puede ser el ejercicio de verdad. Muy chévere el ejercicio, pero ya puede ser el de verdad. ¿Cómo era el ejercicio? Captura los 5 datos primero y después muestra los 5 datos. Pero los 5 datos al tiempo, o sea, Sí, acá posición 1. No, así como estaba en el ciclo. Yo ya le dije, el ejercicio ya está hecho la parte de que capturo. Ahora tiene que hacer un ciclo en que me muestre. por eso, mira, y los mostró. No, me está mostrando, captura Pero, primero y me lo ¿por qué muestra. pusiste 6 datos? No. Esa no era la instrucción. No, pero sí, o sea, pero Mitch me está diciendo que no era así. No, yo le estoy diciendo, ahí me está capturando el primero y me va mostrando el primero. Yo necesito que no me muestre nada hasta que no reciba los 5 datos primero. Primero me recibe los 5 datos y ahí sí me muestra lo que tengo. Los 5 los necesito que los pida seguidos. Pero es que usted me está mostrando. O sea, al final. Exacto. Al final. ¿Pero quiere la hamburguesa con pepinillos? No, yo la voy a echar. ¿Qué pasa si lo pongo ahí? Yo creo que se me... Pues va a ver qué va a pasar. ¿Qué creería usted que va a pasar, Camila? Si lo puso así, ese puto. ¿Cuántos datos va a mostrar ese put así? 4. ¿4 datos va a mostrar el put? ¿Y Yo apuesto unos tostacos a que le muestra uno. Sí. No quise apostar los tostacos. ¡Eh! Ya le di 2 tostacos a Santiago. No, porque yo nunca dije que yo apuesto.
Ahí sí corría metiendo esos datos. ¿Por qué eso le muestra a uno, Camila? Porque me muestra el último. Ah, entonces, ¿qué necesita hacer para que le muestre los 5 datos? Uno por uno. Ah, exacto. Recorrer otra vez el vector y que le muestre uno por uno. Y si yo hago un output. Uy, no. Muy complicado, ¿no? ¿Cómo hacer un output? Por ejemplo, así como está. Datos y Tambo. muéstrame en datos. Tambo. Y si yo le digo ya no es de 5 sino de 8. Uy, Yo le digo ya no es de 5 es de 100. ¿Usted se va a poner a hacer 100 instrucciones de esas? no. Tambo, por eso no se hace. Por eso estamos viendo manejo de arreglos y ciclos. Para que aprenda a hacerlos. No para que se ponga a hacer 100 instrucciones usted solo. Entonces, eliminámoslo aquí. Pongámosle 6. Igual a 0. ¿Y qué función tiene ese? El contador de aquí. Porque ese es el mismo arreglo. No es lo mismo que reiniciar y Pero entonces, ¿cómo lo haría para que? pues asignándole valor ahí. Diciéndole que otra copiándose la asignación que tiene arriba donde dice que ahí vale 1. Y ahora vuelve y la copia. Cuando usted terminó su ciclo y terminó valiendo ¿cuánto? A ver, Camilo. El último número. O Exacto. sea, digamos En vale este 5. caso, 5. Sí. Si quiere que valga 1, pues le dice I igual a 1, ya. La reinicia. No Bueno, porque hágalo con peras entonces, como lo estaba haciendo con C, porque se confunde. no, pero No lo hagamos con manzanas, hágalo con peras, hágalo con C. no. No porque no entiendo, porque si lo reinicio, lo pongo otra vez en uno, me va a Por eso. mostrar ¿Qué le va a mostrar? solo una. No, es que el ciclo tiene que seguirlo, o sea, y es su contador, es lo que estoy diciendo que no necesita otra variable contador, fue lo que yo le quería decir. Más no Mm, de recorrer sí, sí. el arreglo tiene que recorrer sí o sí, pero su variable contador, pues es la misma, porque es el mismo arreglo, ¿para qué crea otra? Sí, sí. Pero lo que no entiendo es cómo hacer para que recorra. Haga un Ah, ciclo. Lo tiene pintado. Camilo, si entiende la parte de arriba, está ah, capturando la información. Coca-Cola manzana, amor. Ay, en esos pocillos no puede servir en algún momento. No, ambos tienen, pues, ambos fueron de tinta. Ah, estaba aquí atrás mío. Camilo, ahí, ¿cómo recorre un vector y con el vector recorriéndolo al frente? no se me ocurre ¿No se le ocurre qué? nada. ¿Qué?
¿Cómo que no se le ocurrió nada? ¿Qué no entiende, Camilo? Dígame, yo le explico. ¿Cómo recorrerlo? O sea, bueno, aquí ¿Cómo lo recorre arriba? con el contador. Ujú. El contador. Pero Sí, ¿sí, no? Suba, suba. Es que no está viendo la imagen completa. Suba. ¿Cómo lo recorre? Diciéndole que su contador inicia en 1, captura la información del 1, valida si 1 es mayor a 5, que es hasta donde usted quiere ir. No, entonces lo suma hasta lo va incrementando para que si usted pueda recorrer hasta el número que usted necesita, que en este caso es 5. ujú, ¿Cómo lo haría abajo? ¿No? ¿Ah? ¿Dónde tiene que iniciar? Lo primero que usted tiene que tener claro al momento de hacer un ciclo es dónde inicio y dónde acabo. Ya está diciendo que usted acaba en 5, porque ahí su ciclo dice que muere cuando i sea igual a 5. sí, ¿Dónde va a iniciar? en uno tiene que iniciar otra vez. Exacto. En 1 lo inició en 0. Sí, es más un poquito. Listo, entonces ya lo inicié, ¿no? Ya lo inició en 1, ¿sí o no? Ahora, ¿qué sigue? Mostrar. Porque primero pregunta y después muestra. Primero muestra, después pregunta. ¿Y ahora qué le hace falta a sus contador, a su ciclo para poder Sumarlo. al vector? Exacto. Para poder diciéndole en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3 y así hasta la 5. Ujú. Entonces, sí. Mm, ahora sí. Ahora sí, sí, ¿veo? Ese sea el ejercicio. Primero recibía los 5 y después los mostraba. Entonces ahora vamos a hacer un Fibonacci. Pero no me hago yo, no vamos a complicar la vida. Donde, ¿qué es la serie Fibonacci? Donde usted define los dos primeros números de la serie y ahí para adelante la serie es hasta el número que usted quiera que se va sumando. Pues yo dejo Camilo de compartir, comparto yo. Pantalla completa. Entonces, donde por ejemplo los números de la serie Fibonacci siempre son 0 y 1. Comparta. Ya estoy compartiendo, ¿no? Ah, no leí aquí compartir.
Entonces, donde vamos a iniciar los dos primeros números iniciales, ¿sí o no? Entonces, inicial. Inicial 2. Entonces, los números siempre de la serie Fibonacci son 0 y 1. Entonces, el siguiente, ¿cuál va a ser? La sumatoria entre este y este. Y el siguiente, ¿cuál es? La sumatoria entre este y este. Y el siguiente, la sumatoria entre este y este. ¿Sí? Cada vez el siguiente número de la serie es la sumatoria entre los dos anteriores. Entonces, el siguiente 5, que es la sumatoria entre este y este. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, esta es la posición 1. ¿Y hasta qué número le ponemos? No lo podemos hacer tan grande porque no creo que esto tenga mucho espacio en memoria para una variable y se nos puede totear. Pero vamos a poner dinámico. Ahí lo chévere. Y ahora el vector. Antes nosotros le estamos diciendo que el vector era de 5 posiciones. Ahora el vector va a ser de X posiciones. Cualquier tamaño, primero, entonces el vector va a ser el tamaño de una variable. Entonces, ahora, antes y solo nos servía para contar, ahora podemos decir que y nos sirve para tener el tamaño. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Antes decíamos que dato era igual a 5 posiciones. Ahora le decimos que dato no es de 5 posiciones, sino de X posiciones. ¿Sí? Si yo hago esto, se va a totear, ¿no? Porque primero tengo que decirle quién es X. Si yo hago esto, ¿no? ¿Qué dice el programa? Se toteó porque no sabe quién es X. Él me está diciendo, yo le estoy diciendo, créeme un arreglo de X posiciones y él me va a decir, sí, parce, ¿quién es X? X no está definido. Pero si yo le digo acá, X es igual a 0 para definirla, ¿sí o no? Y después le digo acá. Ahí sí no le explota. Exacto. Ingrese el tamaño Ingrese en la regla. Si yo le digo ingrese el tamaño del arreglo y lo mando para X, ahorita van a ver, nada más me interesa que vean que lo crea. Si vio que antes se toteó, ahora lo vamos a poner a correr. Entonces le digo dato, bien, crea dato. Ahora le digo X va a ser de 6 posiciones. Y él me creó una variable dato de 6 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí ven? A eso me refiero yo. A eso me refiero yo que el arreglo es dinámico. Ok. Entonces, la fácil para que no nos compliquemos la vida con la Fibonacci. Entonces les digo yo que no nos complicaríamos la vida. Entonces digamos que vamos a hacerlo hasta la 6. Pero recuerda que tenemos la inicial, la 1 y la 2. Entonces, esta en verdad no sería la 6, sino la 8, porque arrancaríamos en 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donde nosotros entonces en nuestro programa le diríamos esto ya no necesitamos, ingrese datos ya no necesitamos. Ingrese el primer número inicial. Y acá, pin. Tambullo. Copiamos esto y pegamos esto. Copy, paste. Y acá le decimos ingrese el segundo número inicial. ¿A dónde los vamos a mover? Esto ya no va para X, ¿no? Entonces le digo, ingrese el primer número inicial. Entonces iría a datos en la posición
primer número inicial, ¿sí o no? El segundo número inicial iría a datos en la posición 2, porque es mi segundo número inicial. ¿Sí o no? Me arreglo entonces en mis primeros números, me arreglo entonces en la posición 1 tendría el primer número que yo pongo y en la 2 el segundo número que yo pongo. Y mi contador ya no arrancaría en 1 sino en 3. Me interesa irme desde el 3. ¿Para qué? Para que él me arranque a recorrer de aquí para adelante y vaya sumando. Allá les boté el primer dato de cómo se haría. Ahora hagan el ciclo que sume y muestre la serie de Fibonacci hasta el tamaño que cada cual. ¿Listo, Camilo? Yo quedo como... Si yo tengo una manzana y dos manzanas, ¿cuál es la densidad del sol? Claramente usted con las manzanas pues va analizando. ¿Cuántas manzanas hay de aquí al sol? Sí, O a la densidad, ¿cuántas manzanas le caben al sol y hacen que pese? ¿Cuántas manzanas pesa el solecito? ¿cuántas manzanas ocupa el sol? Ujú. Primero que todo. ¿Y Así se cuántas puede. hay en una sola manzana? Ajá. ¿Listo, Camilo, para el segundo ejercicio? Vale, que sí también está mogollo. Comparta. O comparte Orlando. Orlando también opina lo mismo que yo, ¿cierto? Orlando, ¿sí puedo hacer el de ahorita? ¿Sí puedo hacer el de ahorita o no puedo hacer el de ahorita? Ahorita se tosió varias veces. Pero, ¿terminó corriendo o no corrió? Corrió hasta la mitad y de ahí. Démelo ver para acabar rápido eso y seguimos con Fibonacci. No, pues ya estoy en el otro. Ya está en Fibonacci. Ah, ya está listo para Fibonacci, entonces hágale. Apuntando a la pantalla y hagamos Fibonacci. No, a ver, si quieres, lo comparto yo y lo vamos haciendo ahí. Hágale. No, No me meto en esos plancitos de equipo. La vida es uno solo. no, Santiago es de esos programadores que le va a tocar crear todos los programas desde cero. No, mejor en equipo que uno diga, marica, ya necesito un programa que haga tal y tal vaina. Entonces te la van a decir, marica. Hay uno que hace tal cosa, bases en ese. Y ya. No se complica, ¿no? La vida. uno nuevo. Uno nuevo, ¿sí o no? Listo. Entonces tener claro que para Fibonacci, ¿qué vamos a necesitar? Un arreglo de X posiciones y una variable X que me va a decir cuál es el tamaño del arreglo. ¿Sí o no? Ujú. Pues vamos, esta es la de X. Igual a 0, ¿cierto? Tenía Sí, exacto. Solo para declararla, sí. Dice en cero, solo para declararla. Y lo siguiente sería recibir X. recibir X, Es además un cálculo de... un input. Entonces, entre comillas. Y pues yo, y papá comía porque yo no leyó. Tamaño de X. Y luego se cerró y no me dio a mí. Y no me dio. Listo. Listo, amigo. El profesor está consintiendo a la gata. Obvio. ¿Qué faltó primero definir X está definido arriba, sí, míralo, ahí está. Lo primero que se hace es definir X. Sí, ahora sí lo ves, ya Camilo le puso 150.
X igual a 0. Y después un input donde recibamos el tamaño de X. Yo le puse así, defina el tamaño de X. X es el que nos va a decir de cuántas posiciones es nuestro arreglo. Listo. Ahora otro arreglo. Ahora otra que es el arreglo. ¿Sí? Si quiere definir el arreglo, como se lee la gana. Arreglo de X posiciones. De X tamaño. Uy, No. ¿no? Para que sea un arreglo, al lado del nombre de la variable van los corchetes. No abajo. Abajo la inicializa. Que abajo sería un 0. Así. Ajá. Exacto. Listo. Entonces, por ejemplo, para que lo entienda, por ejemplo, Orlando, córralo, Camilo, porque Orlando entienda. Y vamos a ver viendo a la izquierda, córralo. Entonces ahí define X, si ven que a la izquierda ya está X definido, ahí dice allá a la izquierda, dice que X es igual a 0. Eso sí. Ahí o más grande. Ahí se ve, sí. Orlando, si lo alcanzas a ver, X está igual a 0, listo. Entonces dígale que es de 11. X igual a 11. ¿Sí? Sí, murió. Despliegue la izquierda arreglo. Yo voy. Sí, es Orlando que creó una variable arreglo de 11 posiciones, todas con 0, obviamente, porque lo definimos con 0, pero la creó, es lo que estamos haciendo ahí. Crear una variable de 11 posiciones con 11 ceros por ahora. Sí, claro, ya lo veo. Listo. Listo, Cami, ahora sí que corra la magia. Camis. Camis. Listo, entonces, listo, ya tenemos el arreglo que se está creando dinámicamente. Entonces yo les dije que en la Fibonacci las dos primeras posiciones son las iniciales y de ahí para allá va la serie, ¿sí o no? Entonces defina, capture las dos primeras posiciones. capture. Sí, así como lo está haciendo, defina tamaño X ahora, pero pues con las dos primeras posiciones del arreglo. El input. No. De la Fibonacci. Entonces acá, ¿qué? Defina. Espere que me desconcentré. Defina. Acá. El primer valor inicial. Por alguna marica así. El primer valor. Bueno. Esto sería el de el arreglo. Eso, en arreglo. Seguro que le va a funcionar porque ahí el programa le va a decir ¿Cuál? en qué. Exacto. Arreglo tiene muchas posiciones. Vea, allá a la izquierda dice que tiene 11 ahorita. Le va a decir en dónde. Entonces ahí tenemos que decir un contador. No, no porque acuérdense que vamos a quemar las dos primeras posiciones. Entonces, llavecita, va a decirle que es exacto. Posición 1 y cierra. Entonces ahí ya estamos capturando el primer valor de mi arreglo. Copy, pegues ese y cambie que diga segundo valor y para arreglo en la posición 2. Copio. Ajá, Y acá. paste. Paste. Exacto. Y cambia ahí segundo valor
y la posición 2. Pues aquí 11, no. Es dinámico, Camilo, según lo que diga X. Segundo, vale. Y ahora de listo. ¿Listo? Ahora sí, que venga la magia. ¿Cómo, cómo haría usted para hacer la sumatoria de que ahora sume las posiciones anteriores Con un y con un ciclo? No, con un if, porque con un if. porque con este suma. ¿Con ese Ah, suma? ¿Quién dijo? no señor. Con el ciclo. Con, con el if pregunta. Es un condicional. Si x es igual a tal, entonces tal. Creo que ya lo tengo, te voy a mandar foto y revísame porque lo Listo, correcto listo. sí me dio. Listo, listo. Foto, foto. Listo, Camilín. Entonces, acuérdese siempre. Un ciclo, siempre que usted defina un ciclo, lo primero que tiene que definir es desde dónde inicia y hasta dónde va. ¿Dónde iniciaría su ciclo? Si la posición uno y la posición 2 ya están quemadas, ¿dónde iniciaría su ciclo? Espérame. Camilo, sin mirar fotos. Estoy mirando a ver si Santi le manda algo. Bueno, Allá le sonó la foto en el WhatsApp, ¿en cuál WhatsApp? el suyo. No, pero no. Mentira. ¿Dónde iniciaría, Camilo? ¿En dónde iniciaría? En el arreglo 1. ¿Por qué en el uno? Si usted ya tiene el uno y el 2 quemados. Pero tengo que sumarlos, ¿no? O sea, tengo que sumarlos para que... Ay, Sí, por eso, pero por eso le tiene que... Cuando usted arranque un arreglo, ¿en dónde va a arrancar? ¿en cero? En cero, pero en este caso, como esta vaina los arranca desde la posición uno, si ven que a la izquierda dice posición uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta la 11, por ejemplo, definido. Entonces no lo arrancaríamos en cero, sino en uno normalmente. Pero la uno y la 2 ya están quemadas. Entonces, yo... Ah, entonces iniciaría en el 3. Exacto. Y el primer número que necesito contar es el 3. Pero entonces ahí iría algo así. No, porque no estoy sumando. No, no. Pues, Santi, le funciona, pero porque este loco le crea. ¿Ya lo vio, Santi? Sí, ya lo vi. Mira a tu izquierda, mira que tú defines que el arreglo es de 6. Y él te crea la posición 7 y la posición 8. En un lenguaje de programación, él hubiera toteado porque la posición 7 y la posición 8 no existe. No, yo puse de 8. Dime. Yo puse de 8. No, C es de 6. Ah, sí, es de 8. ¿X es de 8? Ah, sí, yo creí que era así. Sí. Ah, listo, listo, listo. Bueno, o sea, se, se me hace que te complicas la vida con las sumatorias, pero sí, el programa funciona. Ahí es donde yo digo, no hay un solo modo de hacer las cosas, ¿sí ven? O sea, está funcionando. Porque vas a ver que hay un modo un poquito más fácil, pero funciona re bien.
Ok. Melo Caramelo Porque Sánchez. es que la verdad no se me ocurrió, entonces. No, A ver, así es. O aprender. sea, la más fácil era arrancar en 3 y no tener... Tú si ves que tú le sumas a tu contador, como tú lo inicias en 1, tú le tienes que sumar 2. Ujú, sí. Pues si lo arrancas en 3 ya no le sumas 2, Ah. porque arrancas en 3. Ya, esa es la única. Tú arrancas tu contador en 1, pero le tienes que sumar todo el tiempo 2. Entonces ese es como el único ahí. Pero, y entonces no es tan claro, por ejemplo, para darle mantenimiento, porque uno dice como así, se estaba en 1, pero ahora tiene 2 posiciones más. Y sí, más fácil decir, arranquemos en la posición 3 y restemos los otros 2 locos. Y sale. Camilo, arranque usted en la posición 3. Haga usted su programa, hermano, que estamos hablando, Santiago y yo. No sé. Le estoy diciendo, siempre que usted define un ciclo, tiene que tener en claro dónde inicia y dónde acaba. ¿Sí o no? No. ¿Cómo? Sí. Exacto, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde va a iniciar? En este caso el 3. En la En el posición 3, ¿sí o no? Entonces defina un contador que inicia en la posición 3. Porque voy a arrancar a recorrer mi vector desde la posición 3. Un i que inicia en 3. Usted define los contadores del ciclo para que todo el tiempo se le reinicien y nunca acabe. O por fuera del ciclo. por lo general, por fuera. Sí, cuando uno no quiere que la máquina se colapse por memoria, uno por lo general los define por fuera. Sí. Exacto, sí, porque Así. si uno define el contador adentro del ciclo, pues nunca va a acabar. Porque siempre va a valer 3. Como que Nunca que va a salir. una función. Eso, sí, señorito. Listo, su I vale entonces 3. ¿Hasta dónde va I? ¿Cuándo me salgo? Cuando I valga qué. 11 en este caso. ¿Y quién me dice cuánto es 11? ¿Qué variable? X. Mm, Y igual a X. Oh. Ahí está su ciclo. Siempre que usted define un ciclo, lo primero es desde dónde voy hasta desde dónde inicio hasta dónde voy. Entonces voy desde el 3 hasta el tamaño de mi vector, que es X. ¿Sí o no? Ujú. Y Listo, listo. ahora, ¿qué otra cosa le garantiza a usted su ciclo? Que su ciclo se mueva. ¿Cómo recorre el vector? ¿Qué le hace El falta para contador. completar el ciclo? El contador. Exacto, aumentar el contador. Eso es lo clave, si no, ahí también se va a enlupar. Y igual a y Y más 1. uno. Ahí está, ya, ahí está la magia. Oh. Ahí ya estamos recorriendo el arreglo desde la posición 3 hasta la 11 en este caso. Ahora ponga usted la lógica de la sumatoria. Pero la sumatoria sería en este. Sí, en un assignment. Ajá. Entonces, miremos, si yo le sumo Recuerde la lógica, ¿no? Entonces, la posición 3 es igual a la sumatoria entre la 1 y la 2. La 4 es la sumatoria de la 3 y la 4. De la 2 y la 3 y así sucesivamente. sí, más o menos, ya medio, sí, entonces, Por eso le dije, la cabeza y la lógica. La posición 3, ¿dónde está parado usted cuando inicia su ciclo? En la posición 3, ¿sí? Entonces la posición 3 es igual a ¿qué? A la sumatoria de la 1 y la 2. círculo, artículo 1 más artículo 2 es igual a, no, sí,
Ahora sí, sígueme y... Si no, no se le va a ocurrir. ¿Qué? Ahora el cosito para asignar los valores. Eso. Doble clic ahí. Eso. Entonces ahí va a decir a quién le va a asignar valor. Arreglo 3. Exacto, ¿sí o no? ¿Quién le dice en qué posición está? Aquí está, en la 3. Y Ah, exacto. Arreglo en su posición no 3 sino I. Porque estamos ya dentro del ciclo. Acuérdate que 3 va a ir aumentando, 4, 5, hasta el número que queramos. ¿Sí o no? ¿Es igual a quién? Ajá, arreglo. 1. No, si usted quema eso dentro del ciclo, entonces la sumatoria siempre va a ser la misma. Ya está dentro del ciclo, usted necesita que vaya aumentando y disminuyendo. Entonces usted está parado en la posición 3, ¿sí o no? Si yo le pongo I, no. ¿Cómo le puede decir usted que necesita sumar los dos valores anteriores? El valor 2 y el valor 1. Los dos valores anteriores. No. Pues ¿No se le se me ocurre? ocurre idea. Se me ocurre que menos ¿Cómo? 2. No. Ya, exacto. ¿Sí? Menos 2 y menos 1, sí, ya. Mm, O sea, eso sí se puede. Y, Ah, no. claro, en la posición I, en la posición I, ¿sí? Es que como está muy chiquito no se alcanza a ver el I. Porque eso. Sí, ahora sí más o menos ve el I. Sí, exacto. Porque es que, ¿qué pasa? Acuérdese, siempre usted tiene que estar pensando, ¿qué valor tiene I desde cuando usted entra al ciclo? 3, ¿sí o no? Entonces usted le está diciendo allá arriba, en la posición 3, es igual a la suma entre la posición 1, porque la posición 1 es igual, o sea, 3 menos 2, 1, ¿sí o no? Más la posición 2. Ahora, ¿cómo le dice que es la posición 2? Igual, pero menos 1. Exacto. ¿Ya? Ahí está. Ahí está su Fibonacci. A ver, corrámoslo. El valor inicial, el tamaño, ponga lo que es de... Espere, lo hacemos Yo acá. considero que sí. Ponga lo que es de 10. De 10. El valor inicial primero es 0 y el segundo es 1. Vaya mirando a la izquierda cómo va asignando valores. Exacto. Ahora el siguiente es 5, el siguiente es 8, el siguiente es 13, 21 y 34. Ahí está su Fibonacci, ¿sí? Ujú. Ahí está. Ahora, para que sigamos practicando ciclos, ya obtuvo su Fibonacci, ahora muéstrelo. Listo. A ver si ya aprendimos cómo hacer un ciclo. Me toca seguir practicando. Sí, no, es que la práctica es el maestro, obvio. O sea, los conceptos no las van a Pues coger. practicar. Sí. Los conceptos no los van a coger a la primera. O sea, yo no esperaba Sí. que cogieran absolutamente todo. Primera vez que vieron arreglos ya, uff, comprendían a la perfección, ¿no? Porque son conceptos que nunca han visto. Entonces, No, Miguel, señor, yo seguiré practicando mañana, pues mañana me toca otra vez madrugar a trabajar. sí, hágale Orlando, todo bien. ¿Ya se va No, a pero dormir? mañana Mitch no puede. Ah, no, sí, pero él va a practicar. Yo mañana le puedo dejar algún ejercicio. Sí, sí, porque igual ya mañana me toca madrugar a las 4. Sí, hágale todo bien. Desconecte, todo bien. Entonces, para no dejarlo así.
Fresco, fresco. Todo bien. Que descanses. Listo, muchachos. Ya hablamos mañana. Listo. Chao, Orlando. Pues el viernes yo creo que sería la próxima vez. Listo. Pues, Chaito. Listo, baby. Haz el ciclo que le muestre. Listo. ¿Compartido o solo? ¿Y qué o qué? Y Santiago estaba que por allá hablaba con alguien que Si yo a Jenny no le hagas eso a mi hermano, sí. ¿de qué hablamos? Mira que Leo hice hasta 42 y funciona. Ahora, hasta dónde aguantar hasta grosería el Raptor. Yo no sé, me da miedo. Dio como 16 millones, espera. Ya va, sí, ya es grandísimo. 165.580.141. Shh. Venga, no, esto guarda harta memoria, sí. Sí. Más grandate. Ya es grandísimo, sí. Sí, Camilo tiene huevo. Camilo. Parce, usted me dijo que los programadores eran así. Pero pues, mano, cuando ya uno tiene cancha. Concepto, sí. El concepto. ¿Qué es lo primero que hace usted cuando inicia un ciclo? Reiniciarlo ¿Desde dónde inicio? ¿Sí o no? ¿Dónde inicia? Si va a recorrer un vector. desde uno Exacto. ¿Sí o no? y... sí. Yo iba a decir, pero no, acá no puede valer cero, pero sí, porque ya se sabe. 1, 1. Ah, bueno, sí. No, pues iníciala una vez en uno. Iníciala una vez en uno. Sí. Y igual a 1. Exacto. Sí. ¿Hasta dónde va? Y es... no. Sí, igual. ¿Dónde está el igual otro? Igual a X. ¿Y qué le permite recorrer el vector? Y recorrer su ciclo. Que su contador vaya aumentando, ¿sí o no? Ujú. Y es igual a y más 1. Y listo. Y ahora lo... ¿Sí era ahí? No, ¿No? no. El mostrar no va ahí. Sí, porque lo iniciamos desde uno, entonces tiene que mostrar. Exacto. Si yo lo pongo acá, Lo tendría que iniciar en 0. Si usted lo inicializa en 0 y pone el mostrar abajo, como la última acción que haga, sí estaría bien, pero pues estaría primero. Sí, es como que usted entre en un apartamento y lo primero que ve hacia la alcoba principal, como que no, ¿sí o no? Sí. Usted primero va a lo que tiene que ir primero. Listo. Se suena todo baloto. Y los números son. Santi, ¿cómo fue que puso 42? No, mentira. No la acaba. Sí, porque lo tiene en paso a paso, me dice el paso a paso, 40. Primero es 0 y después 1. 0 y 1, sí. Sí, porque si lo hace, si le pone otros números, él lo hace, pero esa vaina no va a ser inmensa, ¿no? Sí. Ahí va imprimiendo en la pantallita. Sí, ahí se ve que va imprimiendo. En esa chiquita. Como el imprimió acá en consola. Sí, imprimió los 10. No. Y los números son, porque usted está imprimiendo ¿qué? I. ¿Sí o no? Sí.
Ah, pues te está imprimiendo el contador, weón. ¿Quién tiene la información? Sí. Arreglo, ¿sí o no? Arreglo, ¿usted lo puede imprimir así? Sin decir en qué posición. Arreglo es un vector, acuérdese. Arreglo en su posición y. Ahora sí le voy a imprimir lo que es 0 y 1. Ahí está. ¿Sí, no? 6, 21 y 34. Listo. Oiga, dele allá arriba al generate. Ya no. Dele C++. C++. Usar. Usar el Ah, seleccionado un programa. no, ahí no tiene ese complemento instalado. Yo creo que necesitaríamos el dep C++ para que lo genere. O sea, Lo genera. No, no lo genera. O sea, es que un compilador, necesitaríamos un compilador de C para que él interprete eso en C. Creí que sin ningún plugin él lo podía generar. oiga, Oigo. me inició la cuenta de la Fuerza Aérea. Porque tiene esa cuenta de la Fuerza Aérea ahí. Yo no sé. Se registra. Fuerza Aérea. No. ¿Dónde se dejó en dónde? ¿Dónde se me ponen a investigar? Porque uno no puede decir eso. Listo. ¿Listo? ¿Listo, joven? Listo, ustedes dirán si acabamos ahí o hacemos otro ejercicio. El siguiente sería ingresar una lista de números y ordenarlos de mayor a menor. Nosotros ya hicimos un ejercicio en el que nos decía cuál era el ¿se acuerdan que una vez hicimos uno acá en la casa? Que nos decía cuál era el número mayor y cuál era el número menor de unos números que íbamos ingresando, ¿sí o no? Sí. Ahora no vamos a hacer cuál es el mayor y cuál es el menor, sino que nos organice. Entonces le metemos 10 números en desorden y él Que no va organizando. Exacto. Y nos muestra al final los números organizados. Claro. Claro. a clase. Yo opino que para la próxima clase. Como quieran. Como quieran, quiero. Como quieran. Entonces gané yo. Que lo digo. Camilo está que se va a mimir. Sí. Bueno, hágale. Bueno. Entonces queda para el viernes. O sea, yo lo puedo hacer de tarea. Si lo puede hacer de tarea, Yo hágalo. lo intento porque creo que no va a poder, pero Sí, trate, Santi, trate. bueno. Trate. O sea, la magia está. Le digo la lógica a ver si la puede coger o. Sí, sí, sí. Ah. La magia está, recorre el vector y va comparando los valores. O sea, va comparando las posiciones. Una posición inicial versus una posición siguiente. Ujú. Y pregunta. Y va moviendo valores. Ok. O sea, usted pregunta, arranca la posición 1 y dice la posición 1. Es más, ni siquiera necesita arrancar en la 1. Puede arrancar en la 2. Es que ni siquiera lo ha pensado cómo hacerlo. Simplemente dice, ese ejercicio se puede hacer. Usted puede iniciar en la posición 1. Entonces te dice, la posición 1 es mayor a la 2. Si es mayor a la 2, entonces los cambia de posición, ¿sí o no? Ujú. Y así. Ok.
y al final imprime, a ver si se le está organizando. Ok. Lo voy a intentar. Listo. Bueno, entonces en esta clase se ganaron buenos totacos. Pues yo no posté nada. No, pero lo de al principio sí. Lo de José Luis. Eso sí. Pero yo creo que sí se quedan hasta las 2 y usted no mira bien. No, era hasta la una y alguito, una pasadita. No, necesitamos saber bien. No, yo me acosté a las 3, pero porque a la 1:30 nos acostamos con estos chinos. Y yo me acosté a las 3 fue porque me puse a hacer este ejercicio marica de el ahorcado. Ay, tan buen profesor. Ah, es que ahí fue que dije, venga, esta vaina no sirve para victorias. Entonces sí, mire que sí se puede servir para victorias. Entonces dije, ya que sirve para victorias, vamos a hacer un ahorcado. Para después Mm. al final hacer un ahorcado, ya cuando tengan claro muy bien cómo recorrer un vector, cómo buscar, Ay, no, re chévere. ahí sí se puede hacer el ahorcado. Porque ahí ya, para un ahorcado es simplemente definir un vector en el que metemos la palabra y comenzamos a buscar si la letra que estamos buscando está dentro de ese vector. Y ya, Ok. listo. Bueno, muchas gracias, profe. Que descansen. Gracias. El viernes entonces nos vemos porque mañana tengo Dios lo partido. bendiga. Listo. Chairis. Chao.